Jesús. Libro de Lucas, capítulo 7, versículo 18. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: los discípulos de Juan le dieron la nueva de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? 20 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres el que había de venir o esperamos a otro? Jesús contesta de la siguiente manera y dice: en esa misma hora sanó a muchos de las enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos dio la vista. Y Jesús respondiendo les dijo: id a hacer hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Dice: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mi nombre. Amén. Señor Jesús, con esta atmósfera que está hasta esta hora, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por esta palabra. Espíritu Santo, permítenos predicar tu palabra con tu guianza, tu sabiduría. Padre amado, tú eres el Dios poderoso. Quítame a mí y ponte tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos perdón por todos nosotros, delante de ti estamos. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, lávalos, limpias, purifica nuestras faltas. Hoy venimos delante de ti a predicar tu palabra, y que seas tú, Señor, impartiendo lo que tú quieres impartir en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? La palabra que acabamos de leer está en el libro de Lucas. Y es una palabra que me impactaba cuando la estábamos leyendo. Habla de un varón de Dios. Habla de un siervo que sirvió a Jesucristo, que tenía un llamado poderoso. Dice la palabra de Dios que Juan fue ungido desde que estaba en el vientre de su madre Elizabeth. Juan tenía un llamado especial de parte de Dios. Juan tenía un llamado poderoso de parte de Dios. Dios, cuando escoge a Juan, lo escoge con propósitos poderosos. Lo manda delante de Jesús para que varias personas tuvieran un arrepentimiento y supieran quién iba a venir después de Juan. Si lo vamos a escudriñar la escritura, podemos ver que este hombre tuvo un privilegio. Tuvo un privilegio sobrenatural. Los profetas anunciaban a Jesucristo, hablaron de Jesucristo, pero Juan tuvo otro privilegio más poderoso que los otros profetas. Varios profetas, Isaías habló de Jesucristo, profetizó de Jesucristo. Isaías habla de Juan el Bautista también, que él va a ir delante de Jesús hablando de la palabra. Cuando nos vamos a las escrituras, miramos a un Juan el Bautista con un llamado poderoso, con un llamado tremendo, con un llamado marcado para ser un profeta de sus momentos. Y dice la palabra de Dios que no iba a haber uno como él, ni otro después de él. Me impacta que cuando Juan predica con unción. Gracias, siervo. Me impacta que cuando Juan habla de Jesús, habla con poder,
Cuando el hombre tiene que exhortar, exhorta con poder. Cuando Juan el Bautista empieza a predicar la palabra de Dios, Juan predicaba conforme a lo que le ponía Dios en su espíritu. Juan no titubeaba para predicar la palabra. Juan no andaba con cuentos, no le ponía bálsamo a la palabra. Juan cuando predicaba, predicaba con entendimiento. Y las personas tenían arrepentimiento. Cuando Juan predicaba, se ponía a predicar la palabra, anunciaba lo que iba a venir. Pero me impacta un Juan, cómo empieza, pero me da no sé qué cómo Juan termina. Juan con un llamado de unción, con un llamado poderoso. Este hombre no comía lo que usted consume hoy en día. Este hombre hasta para alimentarse tenía cuidado de comer. Tenía una alimentación terrible. Se alimentaba, dice, de langostas y miel. Este hombre vivía en el desierto. Este hombre no tenía compañeros. Este hombre no tenía amigos. Pero cuando se ponía a predicar la palabra, predicaba con el discernimiento de Dios, con la enseñanza de Dios. Y él predicaba la verdad. Porque yo le estoy hablando de cómo fue Juan, para que usted entienda. Cuando Juan queda en una prisión, entonces viene a cuestionar que quién era Jesús. Cuando venimos a ver, Juan llama a sus discípulos, 2 de sus discípulos, y le manda un recado a Jesús. Vele a preguntar a Jesús si es él que tenía que venir o esperamos a otro. Pero yo digo ¿qué pasó con Juan? Si quien bautizó a Jesús, ¿quién fue? Juan. ¿Quién miró venir la paloma, el Espíritu Santo en señal de paloma? Dice la palabra de Dios, fue Juan. Juan miró a venir a Jesús que iba para el río Jordán, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero cuando cae en la prisión, se le fue la identidad de él. Este hombre sabe quién es Jesús, predica conforme a la guianza de Dios, pero cuando cae preso, se le va la identidad de Cristo en él. Y yo quiero que entendamos como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, que Dios quiere que solo una identidad esté en usted y en mí. El pueblo no puede tener 2 identidades. El pueblo no puede ser cristiano hoy y mañana no ser cristiano. Yo sé que duele, pero Juan, cuando estaba predicando el evangelio, tenía la identidad de Cristo. Predicaba conforme a Cristo. Pero cuando cae preso, empieza a cuestionar a Cristo. Y le manda a sus discípulos a preguntarle: ¿quién eres? ¿Eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? Estamos hablando de un profeta, estamos hablando de un varón de Dios. Y yo digo, ¿qué se le hizo el don de profeta en ese entonces? ¿Qué pasó con lo que Dios le había mostrado? ¿Qué pasó? Que cuando los cielos fueron abiertos y una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, en cual encuentro complacencia. ¿Qué pasó con Juan? Cuando yo hablo de identidad, el tema es afirmando mi identidad en Cristo. Afirmando mi identidad en Cristo. Cuando usted va a un lugar, va a un banco, sale del país, entra al país de nuevo, tiene que traer una identificación con usted. Si usted no trae una identificación, un pasaporte, una visa, no lo dejan entrar a este lugar. Cuando usted llega al lugar que lo van a chequear, el que está ahí de chequeándolo le pregunta su identificación. Cuando usted da la identificación, la persona queda viendo la identificación y lo queda viendo a usted. Esa es una manera de identificarse quién es usted en la tierra.
se identifica por su nombre, su dirección, de dónde es usted. Y qué altura, qué ojos tiene, qué color de pelo para aquellos que tienen pelo. Entonces, Dios, la identidad de un cristiano tiene que ser una. Entonces, en lo natural, en lo terrenal, usted si va a registro de motores y lleva a un amigo y le dice: vamos, acompáñame a traducir el inglés, que no tengo buen inglés. Pero el que va a hacer la solicitud es usted. Pero usted no va a presentar a su amigo por su identificación en vez de usted. Cuando usted se presenta delante de él, su amigo o su hermano que sea, le va a ayudar a traducir o lo que sea. Pero quien va a presentar su identificación es usted. No va a ser su amigo. Porque el que llena la aplicación dice: me llamo tal nombre, y su identificación tiene que conceder con ese nombre que usted llenó. Pero usted no le va a pedir a su amigo una identificación para que se presente en vez de usted. Todos tenemos una identificación. Yo no me puedo identificar por usted, ni usted se puede identificar por mí. Aquí cada quien carga su propia identificación. Cada quien tiene su manera de presentarse. Esto es en lo terrenal, pero ya cuando lo vamos a la celestial, cambia la situación. Porque cuando usted se presenta a lo celestial, no se presenta con su nombre, ni quién es usted, sino quién está con usted. Ahí es cuando entra Cristo a ser la identidad de Dios en usted. Ya no se presenta como es usted, sino quien vive en usted. La iglesia tiene que tener una identidad en el cielo. Cuando en el cielo se habla de ciertas personas, se habla porque la identidad de Cristo está en usted. Se habla porque Cristo vive en usted. Mire, miramos a un Juan con prodigios. Miramos a un Juan que tenía autoridad, pero cuando cae preso, como que la prisión encerró su identidad. Como que el problema le quitó la identidad a Juan. Estoy hablando de un profeta de nombre. Estoy hablando de un profeta que tuvo un privilegio de bautizar a Jesucristo. Estamos hablando de un profeta que marcó la historia. Pero cuando llega el problema, la identidad de Juan fue puesto en segundo plano. ¿Cuál es su identidad hoy en día como cristiano? ¿Cómo se identifica usted? Hubo alguien que fue bueno haciendo lo malo, pero cuando viene a Cristo, me impacta lo que él dice. La identificación de Saulo fue otra antes de venir a Cristo. Era malo. Decían: Saulo, ahí venía el matador. Cuando mencionaba a Saulo, decían: ahí viene el que va a encerrar a los cristianos. Pero cuando viene a Cristo, en Gálatas 2:20 dice: ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu de Dios. Ese es el pueblo que dijo: antes viví en la carne, pero ahora con Cristo vivo en el Espíritu. Antes era malo, ahora en Cristo soy bueno. Antes me gustaban las cosas malas, pero ahora en Cristo soy diferente. Samai. Es el único apóstol que se atrevió a decir estas condiciones mientras estaba siendo perseguido. Mire, hay dos diferentes. Por un lado tenemos a Juan, que empieza a preguntar quién es Jesús. Pero en otro lado tenemos a Pablo y Silas, que mientras estaban presos, ellos cantaban alabanza y glorificaban a Dios. Hay dos clases de cristianos que cuando viene el problema, la identidad se les quita. Y hay otros que en la prueba alaban. ¡Hey, Samai!
Cuando venimos a ver la historia de los cristianos, podemos ver diferentes personas que se identificaban con que Cristo vivía en ellos. Pero cuando el problema venía, no salían corriendo a preguntar quién era Cristo. Cuando venía la situación difícil, no ponían en duda quién los había llamado, sino que exaltaban a Dios. Tenemos varios llamados hoy en día como profetas, como ungidos del Señor. Miramos a personas predicando con unción, miramos personas alabando al Señor con unción, miramos a personas danzando, cantando, pero cuando llega el problema, como que la unción sale corriendo, como que el ministro sale corriendo. No. Aquí se trata que cuando llega la situación difícil, agarres tu identidad en Cristo y sigue caminando con Cristo. Hay unos que no están entendiendo esta palabra. Hay otros que dicen: yo me identifico porque yo soy un cristiano en Cristo. Hay unos que se identifican. Hay personas que nosotros somos cristianos cuando todo está saliendo bien. Tenemos una unción, todo está marchando bonito, todo camina en la dirección adecuada. No hay problemas en su hogar, no hay problemas en su trabajo, no tiene problemas en su salud. Todo marcha bien y somos ungidos hasta ese momento. Pero cuando llega la situación difícil, entonces cuando empezamos a cuestionar nuestro llamado y quién vive en Cristo en ti. La iglesia tiene que tener una sola identidad. La iglesia tiene que llenarse de una sola identidad. ¿Quién es que vive en usted? Aleluya. Hay gente que dice: Cristo vive en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu de Dios. Lo que antes hacía fuera de Cristo, ahora lo hago en Cristo. Mire, cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, una cosa es: el enemigo, el acusador, dice la palabra de Dios, se presenta delante de Dios para acusarlo a usted si está en desobediencia. Esa es la única manera que el acusador lo puede acusar. Pero cuando usted está en obediencia, el acusador no lo puede acusar. Cuando hay un pueblo que se mantiene con una identidad, el acusador no puede acusar la identidad que vive Cristo en él. Solamente cuando la identidad es mudada, entonces el acusador se presenta delante de Dios y le dice: mira, la identidad de Cristo se le fue quitada. Hay mucha gente que tenemos que entender que mientras usted se mantenga delante de Dios íntegro como Job, que cuando se presentaron los hijos de Dios, dice, y iba en medio Satanás, hubo una conversación, pero quien empezó la conversación no fue Satanás, fue Jehová. Porque el acusador no tenía nada para acusar a Job. Entonces, cuando el acusador no tiene nada por qué acusar a la iglesia, quien empieza la conversación se llama Jehová. Y cuando Jehová empieza la conversación, es porque quiere sacar algo de ti. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo Jehová. Le dice: ¿no has visto a mi hijo, a mi siervo Job? Un hombre íntegro, temeroso. No hay uno como él en la tierra. No hay uno como él. En él vive la identidad mía. Y le dice Satanás: ¿y cómo no va a estar adorándote si lo tienes cercado? Todo lo que él hace prospera. Tócale sus bienes a ver si no va a blasfemar en tu presencia. ¿Sabe qué? El enemigo quería sacar la identidad de Job. Pero cuando Dios deja que Satanás venga a tocar la morada de Job,
Satanás dijo: voy a sacar la identidad de Dios en Job. Y Dios dice: yo voy a afirmar la identidad de Job en mí. Yo voy a afirmar lo que yo lo he llamado. Yo voy a afirmar la identidad de la iglesia. Por eso se llama el tema afirmando la identidad en Cristo. Mi identidad en Cristo. Cada quien tenemos su identidad. Cada quien nosotros los presentamos con un nombre y respondemos a ese nombre que se nos fue asignado. Si alguien entra en este lugar y preguntan por el hermano Marvin Sánchez, usted no se va a levantar. El que va a ir soy yo. Y si alguien pregunta por otro hermano que no sea mi nombre, yo no me voy a levantar porque ese es su nombre. Hay identidades que nosotros las tenemos que tomar y solo es una identidad en Cristo. Mire, Juan el Bautista manda a 2 de sus siervos, a 2 de sus discípulos, a preguntarle a Jesús que quién era él, si él era el que iba a venir o estaban esperando a otro. Jesús recibe esto de Juan y le dice a sus discípulos: díganle a Juan lo que ustedes van a ver ahora. Los ciegos toman vista, los cojos empiezan a caminar, los muertos son resucitados, y aún los pobres se les predica el evangelio de Dios. Le dicen: no vayan con palabras, sino vayan con hechos de quién soy yo. Dígale a Juan el Bautista que él ya sabe quién soy yo, pero ustedes lo tienen que ver. Hay tanto que ha hecho Dios en muchas personas. Ha hecho tantas cosas. Lo más lindo que usted puede agradecer es que Dios lo sacó de las garras del diablo. Con esa identidad a usted le sobra suficiente para saber quién es Cristo en usted. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, está encarcelado, pasó un año y como que Juan estaba desesperado de salir de aquí. Como que Juan estaba dudando de Jesús, porque Jesús no lo fue a sacar de la cárcel. Como que Juan estaba dudando de quién era Jesús, porque Jesús era el libertador. Entonces él estaba esperando que Jesús lo fuera a sacar de la cárcel y darle libertad, porque él predicó de Jesús. Mire, un privilegio tan grande que tuvo Juan. Este hombre fue ungido desde que estaba en el vientre de su madre. Este hombre, cuando llega María y va a visitar a su hermana Elizabeth, dice que cuando dio el saludo María, Juan brincó en su vientre de alegría. Hubo alguien que desde que estaba en el vientre de su madre estaba brincando con la unción de Cristo. Hubo alguien que estaba desde el vientre de Elizabeth, estaba alabando a Cristo, estaba glorificando a Cristo, estaba exaltando a Cristo. Hubo alguien que se llamó Juan el Bautista, que desde que estaba en el vientre de su madre, él ya estaba danzando, ya estaba alabando, ya estaba glorificando. ¡Hey, mamá! Hubo alguien que con el saludo de Jesús brincaba. Hubo alguien que cuando estaba en el vientre de su madre fue bautizado con el Espíritu Santo. Hay gente que Dios las ha bautizado con poder y gloria, pero ¿sabe qué? Ese poder lo tienen encarcelado. Esa unción las tiene encarcelado el problema. Si lo vamos a la historia de Pedro, si lo vamos a la historia de Pablo, si lo vamos a la historia de Daniel, si lo vamos a la historia de Jeremías, esta gente no vendieron su identidad.
Si lo vamos a Daniel, fueron hombres de una sola identidad. Se levantó un edicto en contra de los que adoraban a Dios. Y este edicto era para que nadie se postrara por un periodo de tiempo a adorar a Dios. Este era un edicto que el que encontraran, óigase bien, orando a Dios, adorando a Dios, implorando el nombre de Dios, fuera lanzado a los leones. La identidad de Daniel estaba siendo puesta a prueba. Pero vino este hombre que oraba 3 veces al día. Y no solo oraba, sino que abría las ventanas. Él sabía que había un edicto diciendo: Daniel, si empiezas a orar te van a tirar a los leones. Había un edicto que decía: Daniel, si oras vas a morir devorada por los leones. Daniel dice: yo tengo una sola identidad, y esa identidad es en Dios. Yo prefiero morir comido por los leones, pero morir seco espiritual, esa no es mi identidad. Esa no es la identidad de la iglesia. Hubo un Daniel que dice: hay un edicto para matarme, pero en medio de ese edicto yo tengo una identidad que tengo que identificarme por mi llamado. No importa que esos leones tengan hambre, esos leones ya digan no le dan comida, pero por mi frialdad va a venir el ángel a cerrar esa boca. Va a venir el ángel a cerrar la boca de los leones. Hay gente que tiene que identificar su identidad para que Dios cierre boca de leones. Muchas veces la iglesia va a ser probada, porque dice la palabra de Dios que vamos a ser probados como el oro. Vamos a ser probados como el oro, pero esa prueba va a ser para sacar la verdadera identidad en Cristo en ti. Yo he visto personas que son ungidos, que son grandes en el evangelio, que predican la palabra con unción, que cuando cantan la presencia de Dios toca a las personas, que cuando profetizan el cielo se abre. Pero ¿sabe qué? Cuando llega la tentación, su identidad empieza a ser puesta en un segundo plano. Hay personas que tampoco muchas veces no están aquí, pero su identidad es fiel para Cristo. No la mira aquí, pero alaban a Cristo. No las mira aquí, pero son fieles a Cristo. No las mira con un micrófono, pero le viven para Cristo. En otra esquina tenemos a muchas personas hablando de Cristo, predicando de Cristo, como hacía hermano Marvin, el siervo Juan el Bautista predicó. Pero llegó un momento que dijo: ¿quién es Jesús? ¿Eres tú el que tiene que venir o esperamos a otro? Pregúntele que está a su lado, dígale: ¿cuál es la identidad que tú tienes? Juan el Bautista era ungido hasta cuando fue puesto en la cárcel. Y fue cuestionó a Jesús diciendo, le mandó una pregunta a Jesús: ¿quién eres tú? ¿Eres tú el que iba a venir o estamos esperando a otro? Estamos hablando de una persona de un nivel espiritual grande. Estamos hablando de personas que caminaban, miraban el poder de Dios. Estamos hablando de personas que cuando predicaban con poder de Dios. Y usted me dice: hermano Marvin, yo no estoy en esa posición. A lo mejor usted nunca ha predicado, ni ha estado en el altar, pero su identidad va a ser puesta a prueba. La identidad de Cristo va a ser puesta a prueba en usted. Yo le garantizo que su identidad va a ser puesta a prueba. Yo le garantizo que le van a venir a probar a ver quién es usted. Juan el Bautista, un varón de Dios que tenía
su ministerio para extenderlo más allá. Él no tenía que morir decapitado. Él no tenía que morir de la manera que murió. Él tenía que morir diferente. Él tenía que seguir expandiendo, predicando de Dios. Pero ¿sabe qué me impacta? Juan bautizaba en agua, pero él dijo: viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, en el cual yo, dice, no soy digno ni desatar sus sandalias. El hombre sabía quién era Jesús. El hombre había estado con Jesús. El hombre había caminado con Jesús. El hombre había sido tocado por Jesús. El hombre sabía quién era Jesús. Es muy fácil hablar de Jesús. Hasta es fácil predicar de Jesús. Hasta es fácil cantarle a Jesús. Es fácil danzarle a Jesús. Es fácil hablarle a Jesús. Pero lo que es difícil es la identidad de Cristo en ti. Esa es la que va a ser a prueba. No cuántas lenguas hables, ni cuántos dances al frente, ni cuántas veces predica el ministro, ni cuántas veces sirva. No, esto se trata que tu identidad en Cristo va a ser a prueba. Y ¿sabes qué? Tengo mala noticia. Va a ser a prueba. Te van a perseguir, te van a señalar, te van a hasta encarcelar. Pero allí identifícate quién es el que vive en ti. Identifícase quién es el que vive en usted. Si Cristo vive en usted. Ya vamos a ir terminando para no aburrirlo. Este año, ya hoy el último domingo del año, a lo mejor, y yo estoy seguro, que la identidad en Cristo ha sido prueba a usted. La han sido aprobada. Y la han probado, lo han aprobado. Y han venido a probar a ver qué identidad tiene usted. Mucha gente, yo sé que voy a golpear a varios aquí. Tenía que ser el hermano Marvin. Pero hay gente que lo van a poder a prueba su identidad con su trabajo. Hay mucha gente que mientras no tienen trabajo son cristianos, alaban a Cristo y dice: yo soy un ungido de Dios. Pero cuando llega la compañía, cuando llega el trabajo, se olvidan de quién es Cristo. Mamá, tiene que la gente identificarse que Cristo es el que te da el trabajo, que Cristo es la que te da la salud. No vendas la identidad de Cristo en ti por algo que no vale la pena. Nosotros, mientras no tenemos nada, somos los super ungidos. Alabamos a Dios en todo tiempo, glorificamos a Dios en todo momento. Pero llegan los bienes, se los fue Cristo. Entre más te dé Dios, sé más agradecido. Entre más sea misericordioso contigo Dios, adora a Dios y sea agradecido con Dios. No sea mal agradecido con aquel que te dio salvación. No sea mal agradecido con aquel que te ha llamado de las tinieblas a la luz. En una ocasión a nosotros lo llevaron a orar por una persona. Esta persona estaba en coma. Él tenía problemas de bebida. Nosotros vamos a orar. Este hombre estaba frío como un témpano de hielo. Y la esposa dice: oren por él. Está en desobediencia. Está haciendo lo malo. Pero oren por él. Y nosotros dijimos que se haga la voluntad de Dios. Y oramos. Le pusimos aceite en las plantas de los pies. El hombre estaba frío como un hielo. Y cuando empezamos a orar y dijimos: Señor, que se haga tu voluntad, no la de nosotros.
Sabemos que te has sido desobediente, que no has sido agradecido contigo, pero nosotros conocemos un Dios de misericordia. Si tu voluntad es levantarlo de esta cama, levántalo, amado Dios. Le pusimos las manos en las plantillas de sus pies. Estaba frío, estaba helado, no tenía casi mente vida este hombre, era un hombre grande. Y de repente cuando empezamos a orar, yo le estoy contando esto para que usted sea agradecido con Dios. Y después empezamos a orar y el cuerpo empezó a volver a la normalidad. La piel del hombre empezó a tomar un calorcito, empezó a sentirse caliente. El hombre se empezó a sentir diferente. Y nosotros le dijimos a la hermana que estaba allí, le digo yo, si es la misericordia de Dios lo va a levantar, pero dígale que sea agradecido, que no sea mal agradecido con Dios. Al otro día el hombre estaba levantado. Al otro día el hombre estaba levantado porque Dios lo levantó. Yo, mira, viene a mí y me dice, estoy agradecido por lo que el Señor ha dicho con nosotros. Le digo, mira, te voy a dar un consejo, séle fiel a Dios si no quieres que algo peor te venga. A las 2 semanas el hombre se fue de la iglesia. A las 2 semanas el hombre volvió a hacer lo mismo. Su hogar se destruyó, volvió al mundo. ¿Qué lo quiero decirle? Le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué lo sanaste y lo levantaste si el hombre te iba a hacer así, te iba a ser infiel? El Señor me dice, muchas veces yo no lo hago por ellos, sino porque aquel que clama viene con un corazón justo y humillado delante de mí. Hay de aquellos que no son agradecidos con Dios, hay de aquellos que le pagan mal al Señor. Muchas veces hay personas que están recibiendo bendiciones no por ellos, sino porque alguien está orando por ellos. Miro caras serias aquí. Pero hay gente muy mal agradecida con Dios. Y hay otros que son súper agradecidos con Dios. Hay otros que no tienen nada y alaban a Dios. Hay otros que dicen, Jehová, no tengo que comer, pero bendigo lo que voy a comer, aunque no tenga nada. Y viene Jehová y toca a alguien para que le llegue de comer. Esas son las personas que viven delante de Dios, agradecidos con Dios. Hay gente que no tiene nada y agradecen a Dios. La palabra dice, honrame en lo poco, que sobre mucho te pondré. Y hay gente que no va a llegar a lo mucho porque nunca lo honraron en lo poco. Y hay gente que no aspira a lo mucho, pero lo está honrando aunque no tiene nada. Y eso dice el Señor, a eso lo voy a poner sobre mucho. No tienen nada, pero me están honrando. A eso lo voy a poner sobre muchos. Vive Jehová. Identifíquese quién es usted con Cristo. Identifíquese quién es Cristo en usted. En todo tiempo, en todo lugar. ¿Alguien le puede dar un aleluya a Dios aquí en esta hora? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor en esta hora? Si este año usted ha sido mal agradecido con Dios, es tiempo que termine el año agradecido con Dios. Si este año le ha sido infiel a Dios, hoy es tiempo que se vuelva a levantar y serle fiel a Dios. Dios le agrada a un pueblo agradecido. El pastor estaba diciendo al principio, démosle gracias a Dios. Y me tocaba el corazón ahí, porque nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que darle gracias a Dios.
Usted mira todo lo alrededor. Usted mira todo lo que hay fuera de este lugar. Los carros, los aviones, todo lo que hay, todo eso es de Dios. Todo eso es de Dios. El dinero que anda en su bolsillo es de Dios. La esclava que anda ahorita usted es de Dios. Esa cadena que usted la adora y la besa es de Dios. Eso es de Dios. Todo lo que usted tiene en el banco es de Dios. Y si todo es de Dios, ¿por qué yo no lo voy a agradecer? ¿Quién me dio todo eso? Si Dios me dio salud, si aún Dios me dio mis hijos, mis hijas, yo tengo que ser agradecido con Dios. Vive Jehová. No me quiero extender mucho ahí. ¿Cuántos somos padres aquí? Nosotros como padres somos bien agradecidos, pero más los agrada cuando tenemos hijos que sean agradecidos con lo que usted hace para ellos. Cuando un hijo viene a usted y usted, ese hijo, le pide lo que él necesita, o esa hija le pide lo que necesita a ella, pero se los pide como una manera agradable, no le exige, usted le da. Pero más impacta usted del agradecimiento que tiene cuando esa persona recibe lo que usted le ha dado. ¿Cómo? Cuando lo cuida, cuando dice gracias. Y sabe que usted en su corazón dice, yo creo que le hubiera dado más. O sea, cuando tenemos un pueblo que es agradecido con lo que Dios lo da, no tiene que seguir pidiendo porque Dios se lo trae. El problema es que hoy en día tenemos un pueblo sufriendo porque no agradece a Dios, pero en otro lado tenemos a personas que lo miran bien todo el tiempo porque viven agradecidos con Dios. Los que tienen hijos aquí los identificamos con eso. Si su hijo lleva buenas notas en el colegio, le dice, yo no sé lo que tengo que hacer para ayudarte a que tú consigas tus propósitos en la carrera que tú quieres. Si tengo que recoger lata, lo tengo que hacer. Pero siempre y cuando tú traigas las mejores notas, yo te voy a apoyar. Así hay gente que es agradecido con Dios y dice, mira, no tienes que clamar para que se abran las puertas. Tu agradecimiento va a abrir puertas que tú no toques. El agradecimiento tuyo va a abrir puertas que tú no toques. Me impactaba eso cuando el pastor administró. La atmósfera la dejó pastor servida. Servida. Y me quebrantaba. Y me dije al Señor, aún tú a veces no sos agradecido conmigo. Me quebrantaba y le dije, Señor, perdóname si no estoy siendo agradecido contigo. Y perdónalos a todos como congregación, para que encontremos misericordia delante de ti y venga tu misericordia abriendo puertas, y que te honremos en lo poco para que seamos puestos en lo mucho que tú quieres. El pastor dice, sea agradecido con Dios. El Señor le manda a decir de nuevo, este año que vamos a terminar, agradece a Dios porque ha sido bueno. A lo mejor has estado enfermo, agradece a Dios. A lo mejor no has tenido que comer, agradece a Dios. A lo mejor estás perdido en muchas cosas, no están llegando a tu vida, agradece a Dios. En todo momento, agradece a Dios, porque Dios Todopoderoso es bueno. Otra media hora más.
Estamos final de año, se vale, ¿verdad? Hay unos que voltearon a ver para abajo y dice, ya los vamos. Mentira, póngase de pie.